Gracias por ese resumen. Vamos a seguir viendo, hermanas. Vimos lo de la fe y les quise compartir un poquito de la iglesia de Efeso, porque tiene que ver mucho fe, que es fidelidad, amor, fidelidad. Y el Señor nos mostraba en la iglesia de Efeso varias cosas. Vimos que amor en hebreo es ahava, y amor no es un sentimiento como nosotros lo tenemos comúnmente visto, sino amar es una decisión, ¿sale? Entonces vemos que amor es una decisión. De hecho, amor en hebreo significa cuidar el tesoro o cuidar el regalo. Entonces, si amor te lleva a una decisión, veíamos que el concepto de amor sería decisión de hacer lo necesario para cuidar el regalo o el tesoro. Eh, Suena un poco, a lo mejor ahorita difieres un poquito conmigo, no sé cuál es tu concepto, pero cuando yo leí el significado de amor, a veces nos basamos mucho a yo quiero conocer las calles de oro, el mar de cristal, el árbol de la vida, quiero conocer el paraíso. Pero les digo algo, hermanas, el Señor me ha hecho sentir que el tesoro y el regalo es Jesús. Podemos tener, sí, unas calles de oro el día de mañana que estemos con Él. Podemos tener un río de cristal, el árbol de la vida, comer de Él. Pero el regalo es Jesús. El regalo ha sido desde el principio Jesús, porque Él fue el que se dio. Entonces, ese es el amor, ¿sale? Vamos a empezar, vamos a recapitular nuestro cuadrito. Vimos también cómo Eva, eh, desde un principio, se inclinó a desobedecer los 10 mandamientos, y lo veíamos cómo fuimos paso a paso. Vimos los pictogramas de lo que significa amor, que significa eh, mirar o contemplar a la autoridad, ¿sale? Y bueno, vamos a ir a nuestro cuadrito. Aquí está nuestro cuadrito. Si tú todavía no tienes tu cuadrito, no te preocupes. ¿Saben qué? Es que aquí no se alcanza como a ver completamente, pero bueno. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer nuevamente lo que le dice el Señor pues a esta iglesia, hermanas. Aquí está el cuadrito, espero que todas lo podamos visualizar. Es que si lo comparto en pantalla grande, ¿qué creen que no me... A ver, voy a hacer una prueba. Si lo comparto en pantalla grande, no me deja hacer anotaciones, pero voy a hacer una pequeña prueba, a ver si me deja. Déjenme ver si me deja, porque... ¿Te está tardando un poquito? Sí, creo que sí me abrió. Ya si ahorita hago anotaciones, pues ya lo quito. Ok, ahora sí, vamos mientras a leer en lo que cargan las diapositivas. Dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Acordémonos que las 7 estrellas, ¿quién eran, hermanas? ¿Quiénes son las 7 estrellas? Y nadie se acuerda, qué bárbaras. Los ángeles. Exactamente. ¿Y qué es la diestra, hermana? La mano derecha. Exactamente. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quiénes eran los 7 candeleros de oro? Las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Muy bien. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Le destaca aquí 3 cosas: su arduo trabajo, sus obras y su paciencia o perseverancia. Las obras, hermanas, recordemos que nadie se salva por obras, ¿eh?
O sea, la salvación es pura gracia. Pero el Señor veía en esta iglesia las obras. Era una iglesia que andaba muy activa. ¿Cómo la podemos vincular a reuniones bíblicas? Pues que vamos a repartir al hospital, que repartimos ropa en diciembre, en enero juguetes, que a lo mejor el día, cuando son algunos días, por ejemplo, hora que fue este año que pasó, que fue la celebración o una tradición del 14 de febrero, se regalaron paletitas evangelizando. Eso es como obras, hermana, hacer obras. Pero esto no te salva, hermanas. Por eso el Señor le reconocía, conozco tus obras. Dice, tu duro trabajo. En la iglesia, Efeso era a lo mejor una iglesia en la que todos servían, en la que unos estaban en alabanza, otros en danza, otros a lo mejor en la entrada recibiendo a los hermanos, otros sirviendo en niños, otros sirviendo con jóvenes. O sea, era una iglesia no solo activa dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Era una iglesia que representaba que era cristiana, ¿no? Entonces, por eso le dice, obras y duro trabajo y tu paciencia. La paciencia sabemos que es un fruto del Espíritu Santo y paciencia es esperar, saber esperar. Era una iglesia que sabía esperar en el Señor. Y otra cosa que el Señor les dice aquí dice, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Algo que tenía esta iglesia es que tenía discernimiento. Esta iglesia veía a la gente perversa, a la gente mala. No solo que entraba a la iglesia, sino también fuera. Y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Aquí vemos una parte de esta iglesia de Efeso que tenía discernimiento. Se daba cuenta de las personas que llegaban y que eran malas, que realmente no querían un compromiso en la iglesia o fuera de la iglesia. Y eran también personas que tenían ese discernimiento para ver, bueno, tú dices ser apóstol, a ver, y no lo eran. ¿Qué pasa hoy en día en las iglesias comúnmente? A lo mejor muchos dicen, no, yo tengo el don de profecía y tratan de profetizar, pero no se cumple la profecía, entonces no era profeta, ¿no? O yo tengo el don de lenguas y cuando le dices, a ver, interprétame las lenguas, no te las saben interpretar, ¿no? Esta iglesia de Efeso tenía discernimiento también. Si tú te das cuenta, tenía muchas cualidades y parecía una iglesia perfecta porque representaba el cristianismo, haciendo obras no solo trabajando dentro de la iglesia, sino haciendo obras fuera de la iglesia. Dice, y los has hallado, dice, se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, ella se daba cuenta, esta iglesia se daba cuenta cuando mentían las personas o estas personas que decían ser apóstoles. Dice en el 3, y has sufrido. Fíjate, le vuelve a repetir algo, hermanas. Pon mucha atención. Yo no sé si tú te habías percatado, pero en esta carta a Efeso le repite 2 veces 2 cosas que ya vimos. Su trabajo y su paciencia. Fíjate, dice, y has sufrido. Es una iglesia que también había pasado por sufrimiento, por tribulación, y dice, y has tenido paciencia. La paciencia ya se la había recordado anteriormente. En el versículo 2 le dice, conozco tu paciencia. Has tenido paciencia. Y aquí nuevamente le dice, has tenido paciencia. A pesar de que has tenido tribulación, a pesar de que has sufrido, has tenido paciencia. Has sabido esperar. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, le vuelve a reconocer su arduo trabajo, que trabaja tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dice, y que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si tú te das cuenta, le dice, por amor a mi nombre. Pero le dice, has dejado tu primer amor. O sea, esta iglesia se le veía representado el amor en las obras, en el trabajo, en la paciencia, en que aborrecía a los malos, que tenía discernimiento, pero había dejado su primer amor. Y ya vimos hace 8 días quién era ese primer amor, Jesús. Había perdido esa relación con Jesús. Tal vez esta iglesia se ocupaba más en el ministerio que en una relación con Jesús. Y eso pasa muy comúnmente. A veces queremos ver más nuestra gloria
en el servicio que la gloria de Jesús. Y eso es un error. Dice, y no has desmayado. Ella seguía perseverante, ¿no? Y ahí es en el versículo 4, donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya lo vimos, que es amor, qué significa, y que como el amar es una decisión, hermanas, no es un sentimiento. No quiero que te vayas con eso de amor es un sentimiento. No, amor es una decisión. Y cuando tú tomas la decisión de cuidar el regalo, de cuidar el tesoro, ya ganaste, hermanas, porque dice que de los más importantes es el amor, dice la palabra de Dios. Dice en el 5, es cuando le da el consejo y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí le está dando el consejo. Vuelve atrás, voltea atrás y ve en qué momento me dejaste. El Señor Jesús aquí le dice a esta iglesia, ¿en qué momento me has dejado a mí? Sí, sirves, sí, trabajas duro en la iglesia, sí, aborreces a los malos, a los mentirosos, tienes mucha paciencia, pero me has dejado a mí la relación conmigo. Entonces aquí le dice, vuelve, o voltea, ve de dónde has ido y arrepiéntete. Le dice, arrepiéntete. Entonces, en esta noche, hermanas, el Señor nos aconseja, ¿de dónde hemos caído? ¿De dónde hemos caído? ¿Dónde hemos dejado más un servicio por una relación por Jesús? ¿Sale? Tu servicio es súper importante, hermanas. Tus obras son importantes, pero no te van a salvar. Lo que hagas en mi iglesia, así estés desde las 5 de la mañana hasta las 2:30 que luego termina, si tú no tienes esa relación con ese primer amor que es Jesús, el Señor nos va a decir así, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sale? Entonces, no malinterpretes ya no voy a servir, entonces ahora me voy a enfocar a mi relación con Jesús. Sí, hermana, está bien, también es válido, pero no descuides tu relación, no la descuides. Por más servicios que tengas, por más situaciones que tengas, no dejes ese primer amor que es Jesús. ¿Sale? Decía que aborrece a los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? Esta iglesia, hermanas, adoraban a la diosa Artemisa. Esta diosa es una diosa griega y es de la fertilidad. Si tú buscas en internet, es una diosa que trae aquí es una estatua y trae huevos. De hecho, de ahí se deriva la fiesta de los huevos de Pascua, que no tiene nada que ver con Jesús, pero hay una tradición que festejan de los huevos de Pascua. No tiene nada que ver, eso es una tradición precisamente de los griegos que adoraban a esta estatua. ¿Sale? Ahora, ¿quiénes eran los nicolaitas, hermanas? ¿Alguien sabe quiénes eran los nicolaitas? ¿No? ¿Nadie? Te lo voy a decir. Nicolaitas era una secta, hermana, que se dedicaba al libertinaje y a cambiar las leyes. Yo no sé si tú recuerdas, pero hay una parte que les dicen que se prohíbe cuando Pablo va con los gentiles, les dice, solo tienen que hacer 3 cosas. No comer sangre, ¿qué más? ¿Qué más dice? Ahogado, ¿y qué otra cosa? Ni lo sacrificado a ídolos. Ni lo sacrificado a ídolos. Estos nicolaitas, hermanos, no les importaba y ellos empezaron a mezclar en esta congregación de Éfeso. Y ellos decían, no pasa nada si tú comes lo sacrificado a los ídolos. No pasa nada si comes sangre o ahogado, eso ya pasó. Era esta secta que era más de libertinaje, cambiaba las leyes. Tú lo puedes buscar en Wikipedia, en internet, y cambiaba totalmente la ley. Cambiaba, así como no pasa nada, tú diviértete, no pasa nada. Nicolaitas, hermanas, la palabra Nico viene de victoria.
Y aitas viene del laico que dice pueblo. Entonces, nicolaita significa conquista sobre el pueblo o victoria sobre el pueblo. Estos personajes se metían entre la congregación para cambiar lo que se había dicho, ¿no? El comer, no debes de comer lo sacrificado de los ídolos, no debes de comer sangre porque la sangre es vida. Entonces ellos trastornaban esta parte. Por eso se dice que su significado es conquista al pueblo o victoria en el pueblo. Te voy a dar un dato que dicen muchos, no, la palabra de Dios no te asegura nada, no hay que dar nada por hecho si no viene escrito en la palabra de Dios, porque dice una palabra que ni aumentarás ni quitarás. Yo no sé si tú recuerdas, se escogieron 7 diáconos. Si tú me acompañas a Hechos 6, vete a tu Biblia, Hechos 6, muchos dicen que estos nicolaitas eran seguidores de este diácono que se llama Nicolás. La palabra de Dios no te dice, no te avala que hayan sido seguidores de este Nicolás y que al principio empezaron bien y después ya se trastornaron, pero te voy a dar ese dato como curioso, es Hechos 6, versículo del 3 en adelante. Hechos 6, del 3 en adelante, dice, Hechos 6, versículo del 3 en adelante. Buscad pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Muchos ligan que los nicolaitas seguían a este diácono, Nicolás prosélito. La palabra de Dios no te dice si eran seguidores estos nicolaitas de este diácono, no te lo dice, no te lo avala, pero la mayoría lo enlaza por Nicolás, nicolaitas. De hecho, Nicolás también significa eso, ¿no? Victoria sobre el pueblo o victorioso sobre el pueblo. Entonces, no sabemos, la palabra de Dios no avala, no hay ninguna escritura que diga, y los nicolaitas son del diácono que se eligió en el tiempo de Hechos, ¿no? No lo dice. Entonces, no podemos asegurar algo que no viene, pero te doy ese dato curioso. ¿Sale, hermanas? Entonces, esos eran los nicolaitas. En la iglesia de Efeso entraron y se metían. No solamente en iglesia de Efeso, puede ocurrir en reuniones bíblicas, puede ocurrir en otras iglesias donde se mete estos nicolaitas que a lo mejor te van a empezar a decir, no es malo esto, no es malo el otro, no pasa nada. Entonces hay que tener también mucho discernimiento, así como esta iglesia, que tenemos que reconocerle ese discernimiento, que sabía quiénes no eran apóstoles, quiénes eran malos y que aborrecía las obras de los nicolaitas. ¿Sale? Entonces hay que ver, pedirle al Espíritu Santo discernimiento, Señor, dame discernimiento para saber, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, ese es el dato. ¿Qué promete el Señor a esta iglesia? El árbol de la vida. Si tú te vas al cuadrito, dice que la recompensa, dice, le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio, déjenme ver dónde está, en el 7, versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo te puse una imagen de un árbol, hermana. No te vayas con esa imagen. Yo sé que el árbol de la vida es algo que no nos imaginamos y que trae frutos, porque aquí dice, le daré de comer del árbol de la vida. Pero no solo, ¿desde cuándo inicia este árbol de la vida? ¿Alguien recuerda? Desde Desde, Génesis. exactamente, desde Génesis. De hecho,
Adán y Eva son expulsados y el Señor les dice, él comenta, ¿no? Comenta ahí en la palabra de Dios, dice, voy a expulsarlos porque no sea, ya comieron del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal. No vaya a ser que se les ocurra agarrar del árbol de la vida. Vámonos a Génesis para que tú lo corrobores, que el árbol de la vida viene desde Génesis, este árbol que el Señor te promete que tú lo vas a comer si tú te arrepientes y buscas ese primer amor, es Génesis 3, versículo del 22 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3 del 22 en adelante. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta palabra de viva para siempre, yo, yo así en mi concepto, así como lo leo, hermanas, es algo personal, no es algo que venga aquí tampoco, es cuando el Señor dice, coma y viva para siempre. Este árbol siento que te hace inmortal, ¿no? O sea, te da, por eso se llama árbol de la vida, porque te hace inmortal, te hace ser un ser que vive para siempre, porque el Señor dice que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, este árbol, hermanas, está súper protegido. Y entonces, imagínate, el Señor te dice, arrepiéntete y te daré de comer del árbol de la vida. Si tú te vas a Apocalipsis, este árbol tiene otras características, tiene frutos, hermanas, y también tiene la característica de sanar. El Señor le ha dado esa, vamos a ponerle esa autoridad de sanar. Quiero que me acompañes a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 14 y 15. Fíjate, dice la palabra de Dios 14 y 15. Primero vamos a leer 22:2. Capítulo 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. O sea, este árbol de la vida no solo produce un fruto. Ahorita yo te aseguro que conoces un árbol de manzanas, un árbol de duraznos, un árbol de aguacate, pero este árbol es especial porque es el árbol de la vida y es un árbol que produce 12 frutos. Dice, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, no solo da 12 frutos diferentes cada mes, sino que las hojas, dice, eran para la sanidad de las naciones. Ahora bríncate ahí mismo en el capítulo 22, 14 y 15. Dice, bienaventurados, acordémonos que la palabra bienaventurado es doblemente feliz. Entonces dice, bienaventurados o doblemente felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sale, hermanas? Entonces yo creo que todas quisiéramos conocer este árbol, poder comer de él, poder a lo mejor, como dice aquí, ¿no? Sanidad de las naciones, sanarnos. Este árbol no, yo creo que no se compara absolutamente en nada a lo que es el árbol de la vida, pero te lo quise poner como representación de árbol. Entonces, hermana, el Señor lo único que le pide a esta iglesia es arrepiéntete. Lo único que si tú en esta noche te identificas con esta iglesia, el Señor nos pide es arrepiéntete, vuelve a mí, vuelve a tener esa relación, vuelve a tener ese, pues sí, esa relación, hermana, esa comunicación.
¿sale? Con el Señor. ¿Cómo podemos ver el árbol de la vida ahorita? Ahorita, ¿cómo lo podemos ver? Si tú te has percatado, hay proverbios que dicen, y la lengua de los justos es árbol de vida. El deseo cumplido es árbol de vida. Y te marca muchos versículos donde tú puedes experimentar ese árbol de vida. Pero los más versículos que me llaman más la atención son que hablan mucho de la boca. Que las palabras que digamos, las palabras que externemos, las palabras que aconsejemos, son ese árbol de la vida. ¿Sale? Entonces, es así como lo podemos lidiar hoy nuestro día a día. Que tus palabras sean como ese árbol de la vida, hermanos. Que demos vida en lugar de muerte. En Mateo 24, acompáñame a Mateo 24, versículo 11 y 12. El Señor le decía a esta iglesia que ha dejado su primer amor. Y hoy en estos tiempos, hermanas, no solo los cristianos han dejado su primer amor, sino podemos ver exteriormente que la gente ya no tiene amor. Y fíjate lo que dice Mateo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dice que y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, hermanas, cada vez está peor. Y mucha gente ya no tiene amor. Ya tú vas a las calles y ya te dicen groserías, andas manejando y también te avientan los carros, vas a un tianguis y te empuja la gente, o sea, ya no hay amor, hermanos. Entonces, en estos últimos tiempos vamos a ver mucha escasez de amor. Pero el Señor a su iglesia, a este remanente nos dice, vuelve a tu primer amor que soy yo. Yo soy el que te di esa salvación, esa vida eterna. ¿Sale, hermanas? ¿Y qué otra cosa, hermanas? Vemos, pues nada más que te arrepientas. Hay una palabra que se llama anomía, hermanas. Anomía, esta palabra es maldad y significa en griego sin ley o ilegal. Esta parte es la parte de los nicolaitas. Pueden aparentar ser espirituales, pero no son espirituales. Cambian la ley. Entran a lo mejor como ovejas, pero espiritualmente son lobos rapaces. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Voy a dejar de compartir porque te voy a compartir un video de la iglesia de Éfeso. Si no se escucha, no, si se escucha porque ya compartí sonido. Permítanme. Satan plays an enormous role in religion. Find out if Satan has infiltrated. El libro de Apocalipsis comienza con cartas dirigidas a las 7 iglesias que están en Asia. Esta Asia geográficamente se ubica en lo que hoy es Turquía y las 7 iglesias se encuentran en el oeste de esta nación. La primera carta está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. La antigua Éfeso fue un puerto comercial y un centro cultural y religioso muy importante en el Imperio griego. Sus ruinas son, hoy en día, las más grandes en extensión en todo el mundo. Aún se puede ver el anfiteatro mencionado en Hechos 19, en donde los discípulos impidieron ir a Pablo porque se había armado un gran alboroto. A pocos metros de las ruinas antiguas se encuentra el Éfeso moderno, ahora llamado Selçuk, en honor a los turcos que reconstruyeron esta ciudad. Selçuk tiene una población de 40,000 habitantes, y aunque antes tenía una pequeña iglesia evangélica, lamentablemente cerró y ahora no hay ninguna iglesia cristiana en este lugar. Éfeso fue un lugar clave para el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, ya que a esta ciudad venían personas de todas las regiones de Asia Menor. Nuestra oración es que de la misma manera que Éfeso vivió el avance del evangelio en los tiempos de Pablo, vuelva a experimentar la misma salvación hoy en día. Espero que todas hayan escuchado
el video, hay algo muy interesante que dice que ya no hay iglesias cristianas en Éfeso. Ya se cayó todo. Y te voy a comentar algo, hermanas. Yo no sé si tú has leído el libro de Hechos, pero Pablo estuvo en Éfeso, estuvo predicando en Éfeso, y llega un momento en donde Pablo se tiene que retirar, y desde Mileto él manda una iglesia para Éfeso, y parece que profetiza, o más bien profetiza lo que va a ocurrir. Acompáñame a Hechos. Acompáñame a Hechos, me parece que es Hechos 20. Sí, es que no apuntes así, pues perdón. Sí, es Hechos 20. Y fíjate lo que dice. Vamos a leer el primer versículo y de ahí nos vamos a ir hasta el 28. Desde el 28. Es Hechos 20, versículo 17, y después nos saltamos al 28. Dice, enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les empieza a dar varios consejos. Pero me llama la atención, yo te pido de favor que lo leas en casa a más detalle, pero vamos a leer cómo Pablo profetiza lo que iba a pasar con esta iglesia, porque fíjate lo que dice en el 28, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, o sea, después de que Pablo ya se fuera de Éfeso, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, sí, a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí te dice que estuvo durante 3 años y día y noche estuvo él velando por Éfeso, pero te fijas cómo él dice, van a entrar y se van a levantar. Aquí estamos hablando parte de los nicolaítas, o de estas personas malas, o de estas personas que decían llamarse apóstoles, que iban a entrar como lobos rapaces y se iban a levantar. Dice aquí, hombres perversos, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Entonces aquí vemos cómo Pablo ya estaba de alguna manera profetizando lo que iba a pasar con esta iglesia cuando él se fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanas. Lo que te decía al principio, pedir discernimiento. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar. No, nos falta algo. ¿Te acuerdas que te dije que esta parábola tiene que ver con el sembrador? ¿Por qué crees que tenga que ver con la parábola del sembrador? ¿Alguien que quiera participar? Ya esto es lo último de esta iglesia. ¿Por qué esta iglesia se compara con la parábola del sembrador? ¿No? Adelante, Jackie. Yo creo porque explica justamente o da la explicación de la parábola de cómo el sembrador hizo en los 4 ejemplos la que cayó en el camino, iba explicando la que cayó entre espinos, cada una, pero la última dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30, ¿no? Por uno. Entonces, el Señor permitía ver que justamente la iglesia de Éfeso era esa productividad que tenía del 100, del 60 y del 30, trabajaba muchísimo, y incluso para la gloria del Señor te permite comparar que los tipos de fe que vimos hace 8 días son los mismos, se clasifican en los mismos 4 ejemplos del sembrador, porque hay el ejemplo de cuando se comparte la palabra y viene el malo y la arrebata. Esa es la parte en la primera, la fe por conocimiento. Únicamente sabes y conoces, pero te alejas. Y al final termina por explicar que justamente la buena tierra es aquella en la que hubo multiplicación.
Y Efeso, pues tenía mucho trabajo, era muy activa, pero había dejado lo más importante, el primer amor. Así es, así es. Hermanas, nosotros podemos tener mucho fruto, mucho. Y el Señor a cada uno nos ha depositado esa semillita. Nos ha hecho diferentes y nos ha puesto esa semillita para que crezcamos, pero depende de nosotros. ¿Cuánto queremos avanzar? Y no solo avanzar en un servicio, hermanas, avanzar en un ministerio, avanzar en otras cosas, sino avanzar en esa relación con Jesús. El Señor le agradaba mucho esta iglesia, pero lo había dejado a él. Estaba más afanado, yo no sé si recuerdas a Marta y a María, pero Marta ya estaba en los quehaceres, en los afanes, y María estaba a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y lo primero que hacemos es llegar a lo mejor sí a servir porque es necesario y tenemos que apurarnos porque el tiempo nos consume, pero deberíamos de llegar y orar? Aunque no haya sillas, Señor, entrego mi servicio. Señor, ya estoy aquí, gracias. Pero a veces estamos tan afanados que se nos va y nos afanamos en los servicios. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanas. El Señor quiere que demos ese fruto al 100%, pero que no descuidemos la relación con Él. Trata de abonar esa relación con Él, de regar esa relación con Él, de buscarlo a Él. ¿Sale? Ok, tenemos chance, hermanas. Vamos a empezar, nada más te voy a dar una embarradita de Esmirna para dejarte con la inquietud, igual que Éfeso. Y quiero que me acompañes ahí mismo, Apocalipsis 2, versículo 8. Y si tienes tu cuadrito ahí en la mano, vamos a ir llenándolo, a ver si me deja, voy a hacer un poquito para acá. ¿Y qué decía? ¿Qué dice? Ya me hizo muy raro el cuadro. Bueno, vamos a empezar a leer Esmirna. Dice Apocalipsis 2, versículo 8. La vamos a leer completo y ahorita vamos escudriñando. Dice, el mensaje de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta frase, hermanas, voy a hacer una pequeña pausa de el primero, el postrero, el que estuvo muerto, vivió, dice esto. Esto ya lo había dicho anteriormente. Si tú te vas al capítulo 1, el Señor ya lo había dicho varias veces. Yo soy el primero, el último, yo soy el alfa, el omega, yo soy el alfa, el alef y el taf. Estuve muerto y viví y aquí estoy, ¿no? Esta frase ya la había dicho varias veces. Y luego dice en el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aunque vemos que son 1, 2, 3, 4 versículos, hermana, hay de tela como no tienes idea. Dice en el 9, bueno, para empezar, vamos a empezar a clasificar nuestro cuadrito. Cuando dice conozco, a Efeso le decía conozco tus obras, tu arduo trabajo. ¿Qué le reconoce a esta iglesia, hermanos? ¿Alguien se percató? ¿Qué le reconoce? ¿No? Ya están dormidas, hermanas. ¿Qué le reconoce a esta iglesia? Las obras, las tribulaciones por las que estaba padeciendo por causa del servicio. Exactamente. Éfeso también pasaba tribulación, o sufrimientos, pero aquí encamina más a tribulación. De hecho, en Efeso, si tú lo comparas, en Efeso, déjame ver dónde dice, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete.
Es que decía algo que... dice, y ha sufrido. La iglesia de Éfeso solo le dice, yo sé que ha sufrido. Pero en Esmirna, hermanas, le reconoce que ha sido atribulada, muy atribulada. Le reconoce también las obras, era otra iglesia con muchas obras porque se las reconoce y le dice algo en especial, y tu pobreza. Esta iglesia se sentía menos, esta iglesia se sentía humilde y él dice, no, tú eres rico, el tenerme a mí, ya eres rico. Pero esta iglesia se sentía menos. Y luego dice, algo que dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahorita no nos va a dar tiempo esta parte, pero esta parte, hermanas, de la blasfemia de los que dicen ser judíos, vamos a ver aquellos que decían ser judíos y no lo eran. Te sabían la ley, pero no estaban circuncidados de corazón. Estaban a lo mejor circuncidados de la parte que deben de ser circuncidados, pero no del corazón. Y lo vamos a empezar a escudriñar. ¿Sale? Ellos tenían también, igual que Efeso aborrecía a los nicolaitas, a estos sin ley o que trastornaban la ley, estos blasfemaban, mentían también, decían ser judíos y no lo eran, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Y dice una palabra muy fuerte, sino sinagoga de Satanás, y vamos a descubrir por qué les decía sinagogas de Satanás. Dice, ¿a qué exhorta esta iglesia, hermanas? A ver si identificaste a qué la exhorta. En Éfeso le dijo, has abandonado tu primer amor. Aquí, ¿cómo le exhorta a esta iglesia? ¿Alguien ya identificó? Que sea fiel. Exacto. Fíjate cómo le exhorta. En el 10, ahí está la exhortación. No temas en nada de lo que vas a padecer. Entonces, la exhorta en no temas en nada de lo que vas a padecer. Esta iglesia me da un poco de temor, te voy a decir por qué, porque el Señor les dice y habla con verdad, no temas lo que vas a pasar, porque te advierto que vas a seguir pasando tribulación. Entonces le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué consejo le da? Ya lo dijo la hermana. De ser valiente. Sé fiel, le dice en el 10 hasta el final, cuando le dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero fíjate, me impresiona mucho porque ahí te da la frase, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Proceso de cárcel es como si leemos desierto. Cuando leemos desierto, sabemos que van a venir problemas o dificultades. Igual, cuando la palabra de Dios te habla de cárcel, te está hablando de a lo mejor estar encerrado, de a lo mejor estar privado de tu libertad, de a lo mejor no seguir a lo mejor predicando el evangelio, no lo sé. O tal vez sí sea físicamente estar en la cárcel, pero dice, echará de vosotros a la cárcel para que seáis probados. O sea, el Señor le dice, es necesario que estén en cárcel. A veces el Señor nos dice, es necesario que pases el desierto, es necesario que pases tribulación para ser probado. Porque si no pasas proceso de tribulación, si no pasas proceso de desierto, si no pasas proceso de cárcel, no vas a poder ser probado, como es probado el oro. Y luego dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, vemos que el consejo le dice, sé fiel, tú no te preocupes por lo que vaya a pasar. Sí, a lo mejor vas a tener que padecer, pero yo estoy contigo. Le dice, hasta la muerte, porque ahí sí, ya le da la recompensa. ¿Cuál es la recompensa, hermanas?
¿Cuál es la recompensa si él es fiel? La corona de vida. No La, sufrirá daño de la segunda muerte. exacto, son dos cosas. Le da la corona de vida. ¿Y por qué se llama corona de vida? Porque va a tener vida, no va a sufrir de la segunda muerte. Dice aquí, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque al obtener esa corona de vida, pues ya no hay muerte. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí vemos, ya clasificamos que le dice, reconozco tu obra, tu tribulación, tú dices que eres pobre, pero no, eres rico teniéndome a mí. Le exhorta a no temas en nada de lo que vas a padecer. Y le aconseja, sé fiel, aguanta, como aguanta vara. Y le dice, y si sales vencedor, si aguantas, te daré la corona de vida y no vas a sufrir de la segunda muerte. ¿Con qué parábola vamos a lidiar esta, hermanas? Con la parábola del trigo y la cizaña. Trigo y cizaña. Y dentro de 8 días vamos a ver por qué es esta parábola del trigo y la cizaña con la iglesia de Esmirna. Entonces, en esta noche empezamos, el Señor empieza a pisar callos con esta segunda iglesia a decirnos, conozco tus obras, conozco tu tribulación. Yo no sé, hermana, si tú estás pasando tribulación, si estás pasando por ese desierto ahorita, por esa cárcel, por ese proceso que no es tan bonito de pasarlo. Y también el Señor, si tú te has sentido menos, hermana, menos físicamente, menos en una iglesia, menos dentro de un grupo social, menos en tu misma familia, hermana, tienes a Cristo. Somos ricos en Él. Teniendo a Cristo, somos ricos. Teniendo la salvación, somos ricos. Teniendo el Espíritu Santo, somos ricos espiritualmente. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, hermanas, allá afuera, pero no vive en paz. Hay mucha gente que tiene muchas cosas materiales, pero no están en paz. Entonces, aquí te dice, tú eres rico, me obtienes a mí, ¿sale? Y te dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. El Señor aquí también nos está advirtiendo, yo no sé si vayas a tener tribulación o vamos a tener tribulación hoy, mañana, dentro de un mes, yo no lo sé. Pero es inevitable no pasar tribulación, porque necesitamos ser procesados, ¿sale? Necesitamos ser procesados para ser probados, ¿sale? Y el Señor lo que te dice es, sé fiel, ten fe, ten mi amor, sé fiel, y yo te daré la corona de vida, ¿sale? ¿Alguien sabe qué significa Esmirna? ¿A qué le suena Esmirna, hermanas? ¿No? ¿No? ¿No le suena nada a la palabra Esmirna? Esmirna viene de esmurno, que es mirra. ¿Alguien sabe qué es la mirra? Es un incienso. Exacto. La mirra, hermanas, la mirra es una especie de piedrita. Dentro de 8 días te voy a traer las diapositivas. Es una especie de piedritas que salen de un árbol, pero no salen de la hoja, no salen del fruto, salen de la corteza del árbol. Su proceso de la mirra es que el árbol en su tronco se le ven así como piedritas y esas piedritas las van sacando. Ahí empieza el proceso de la mirra, la van sacando, pero algo especial que tiene la mirra es que trae olor, un olor aromático. Vamos a ver para la siguiente semana, te digo que esta iglesia trae también mucha tela de dónde cortar, hermanas, y el Señor, desde que estaban haciendo lo del tabernáculo, le pide a Aarón que haga esta preparación de mirra y de aceite de oliva para que unja los utensilios, para que unja todo lo que había en el tabernáculo, porque la mirra trae ese olor de perfume. Si tú te vas a Cántares, habla de la mirra. Si tú te vas con la reina Esther,
a ellas las preparaban con baños aromáticos de mirra, porque la mirra trae algo especial, que es aromático, trae perfume, ¿sale? La mirra, hermana, si tú tratas de conseguir un frasquito así original, vale carísimo. Entonces, es un producto muy valioso. Si tú recuerdas a nuestro Señor Jesús, cuando es su nacimiento, llegan los magos del Oriente y uno de los regalos fue mirra, con que embalsamaban a los que morían con mirra. Y otro dato curioso, hermana, que lo vamos a ver la siguiente semana. Hay algo que le ofrecen a Jesús cuando él está en la cruz. ¿Alguien recuerda qué fue? Vinagre. Vinagre. Ajá, ¿qué más? Te voy a dejar un poquito para que te cause interés. Acompáñame a Mateo 2:11. Había algo que le daban para anestesiar el dolor a los que eran crucificados. Y a Jesús se lo dieron, pero ¿qué crees? Jesús no lo quiso, porque él no quería anestesiar el dolor. Y se identifica mucho con esta iglesia. Por eso el Señor le dice, sí, vas a pasar tribulación, vas a pasar dolor, vas a padecer. Y a veces queremos evitar el dolor, hermanos. A veces queremos evitar los procesos que llevan dolor, pero son necesarios. Y fíjate este ejemplo de nuestro Señor Jesús, Mateo 2:11. Mateo 2, ¿sí es Mateo 2:11? No, es Marcos 15, que lo de Mateo 2:11 es lo de los magos. Es Marcos, perdóname, hermana. Marcos, ya vamos a dejarla hasta aquí para no llevarnos tanto tiempo. Solo te quiero dar este dato. Marcos 15:23. 15:23. Fíjate, vamos a leer desde el 21. Dice, y obligaron a uno de los que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevasen la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra. El vino era mezclado con mirra y es un anestesiante cuando tienes heridas. En el Medio Oriente se usa esta parte para anestesiar el dolor, para no sentir dolor. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dice, mas él no lo tomó. ¿Por qué crees que no lo tomó? Porque él tenía que pasar ese proceso. No evitemos, hermanas, el dolor. No evitemos cuando viene la tribulación y que digas, no, Señor, deja pasarla. Yo sé que no es fácil. No es fácil, te comentaba la otra vez, no sé si aquí o en danza, no, es muy fácil hablarlo, pero ya cuando estás viviendo la prueba, dices, no puedo, Señor, no puedo. Pero es necesario pasar esos procesos, esas tribulaciones de dolor para ser probados. Si tú lo evitas o tratas de evitarlo, hermana, tú te puedes dar la vuelta, puedes irte por otro camino y vas a regresar el doble de atribulado. Mejor di, Señor, si me toca vivir tribulación, aquí estoy, solo manténme fiel, manténme firme, fortaléceme y ayúdame. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hermanas, porque un ejemplo de que el proceso se tiene que pasar es nuestro Señor Jesús. Nos guste o no nos guste. Le habían dado este vino mezclado con mirra para anestesiar el dolor y él no lo quiso. Ahora sí, hermanas, las escucho. Alguien que quiera comentar algo de lo que vimos, puede ser de la iglesia de Éfeso o de esta parte de Esmirna, todavía no la acabamos de ver. ¿Por qué estamos viendo la mirra? Porque la iglesia Esmirna significa mirra. Dentro de 8 días te voy a pasar un videito de Esmirna, de esta ciudad de Turquía actualmente. Ahora sí, que participen, hermanas, o les pregunto. ¿No?
Hermanas, vienen muy calladas el día de hoy. Hola, Carito. Hola, hermana. Pues yo en lo personal a mí, yo soy como esa iglesia de Éfeso, ¿no? Que como dice ahí, le exhortaba, ¿no? Porque has dejado tu primer amor y hay veces que uno parece como Marta, ¿no? Afanadas por tantas cosas que tenemos que hacer en la casa que hay veces que ya cuando ya llega la noche, ay, Señor, ya estoy cansada. Ay, mañana me levanto temprano a orar y resulta que también del cansancio ya no te levantas a orar. Y bueno, así nos pasa, ¿no? Y nos debilitamos espiritualmente por esa causa. Entonces, pues yo me identifico mucho con eso y la verdad es que, pues sí, como dice aquí, ¿no? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es una exhortación a volvernos al primer amor. Nos hemos entibiado, bueno, digo nos hemos, o yo me he entibiado, ¿verdad? Y pues no, yo no quiero estar en esa condición. Realmente queremos estar buscando de su presencia todos los días, ¿verdad? Hay veces que un día sí, un día no, y así según el día, a veces los afanes, el cansancio, ya la edad, que ya nos rendimos lo mismo, ¿verdad? Pero pues que Dios nos permita permanecer fieles y buscando de su presencia, como tú dices, no son las obras, sino la fidelidad, la decisión de obedecerle, ¿verdad? La decisión de guardar sus mandamientos, de hacer su voluntad y no la mía, por supuesto. Y bueno, yo quiero contarles un día, Dios me dio esa palabra a mí y fue para precisamente una iglesia. Cuando yo recién, convertida, yo andaba en mi primer amor y Ujú. esa palabra me la dio a mí el Señor. Yo todavía no tenía discernimiento espiritual y yo me acuerdo que en esa ocasión yo vi esa palabra pintada de morado y yo decía, y el Señor me regresaba a volver a ver esa palabra y otra vez yo decía, pero yo la vi de color morado y tres veces la vi en esa ocasión así. Entonces el pastor de la iglesia donde yo me congregaba, donde el Señor me llevó por primera vez, me dijo, ¿algo le ha dado el Señor? Y yo le dije, pues, que me había dado, que yo había tenido esa experiencia así, ¿no? Entonces, ellos decían que yo era la que me tenía que volver al primer amor, pero no, Dios me hacía sentir que no, que era la iglesia en sí la que estaba mal. Y sí, efectivamente, la iglesia se dividió y la iglesia, pues se dividió, entonces se dividió el pueblo y bueno, hubo muchas cosas ahí. Dios me sacó de ahí y es que me trajo acá, ¿no? A esta iglesia. Pero yo me acuerdo que los hermanos me decían, no, hermana, usted véngase para acá. Y los otros me decían, la otra mitad me decía, no, hermano, usted véngase para allá, véngase para acá con nosotros, ¿no? Y hubo un hermano que me dijo, no, hermana, usted no se vaya con los hombres, usted siga a Cristo, usted ponga su mirada en Cristo, no siga a los hombres. Entonces yo permanecí ahí hasta que el Señor se hizo cargo de mí, ¿no? Como él, como el buen pastor, se hizo cargo de su oveja y él, pues, él me dio este lugar, ¿no? Ahora donde nos congregamos. Y bueno, pues yo le doy gracias, por eso te digo que a mí me habla mucho, a mí me ha hablado mucho Dios con esta palabra en lo personal, ¿no? Porque vi cómo realmente ahí se cumplió lo que dice, quitar el candelero de su lugar y esta iglesia así, este, fue su final, aunque después fue restaurada, ¿no? Porque después me volvieron a buscar e invitar de nuevo a que yo regresara a esa iglesia, pero yo dije, no, no, porque yo sigo a mi pastor que es Cristo y a donde él me lleve yo me voy a ir. Si él me sacó al principio me llevó ahí, me quedé. Pero cuando él mismo decidió sacarme de ahí, me sacó me trajo aquí y aquí permanezco, ¿no? Hasta que el Señor, pues, decida otra cosa, ¿no?
pero no que yo haga mi voluntad de salirme e irme a otra iglesia, nada más porque eso es lo que yo quiero o me parece bien. No. Ajá. Entonces, pues yo le doy muchas gracias a Dios por esta palabra. Y gracias Gloria por a tu Dios. vida también. Gloria a Dios. Te voy a comentar algo a inicio de año. Yo le pedí algo al Señor y me lo concedió. Y algo que el Señor me dijo, que yo escuché cómo me dijo, fue, Caro, agradezco todo lo que haces, todo, pero yo deseo que estés más conmigo. Así, yo lo escuché, hermanas. Y cuando abro mi Biblia, veo este salmo, te lo voy a compartir, y dice, mi corazón te oyó decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón respondió, yo voy, Señor. Ahí yo entendí esta parte, ¿no? Que a veces nos afanamos mucho por los servicios, y está bien, y el Señor lo reconoce, pero Él quiere que tengas esa relación con Él, que no lo dejes hasta el último, hermana, que sea ese primer amor. Recuerda ese primer amor, hermana. ¿Cómo era tu primer amor? Que querías marcarle, que querías verlo, que querías pasar tiempo con Él. Entonces, si el Señor te dice con la iglesia de Éfeso, ven y conversa conmigo, ven y estate conmigo un ratito, deja los servicios ahorita a un lado, espérate, deja esto, deja el otro, pero ven y conversa conmigo. Yo quiero tener esa intimidad contigo, esa relación, tú, yo, Caro, Jesús, Jesús, Caro. Olvídate de lo exterior, de los problemas, de las tribulaciones, de todo. Ven y habla conmigo. Y es algo que le tenemos que reconocer a Moisés, porque Moisés le placía conversar con el Señor. Entonces, es un testimonio que también te comparto y que ha sido todo este año bandera para mí esa cita, ¿no? De que mi corazón te oyó decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón respondió, voy, Señor, ¿no? Entonces, es un pequeño testimonio. Adelante, Jackie. Buenas noches. Buenas noches. A mí de esta palabra de Éfeso me llamó la atención en otra versión. La exhortación dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Eh, y me dolía mucho porque me quedaba pensando como en la iglesia del parque. A lo mejor para muchos somos una iglesia que no tiene construcción, pero teniéndolo a él, como lo comentabas hace rato, lo tenemos todo. Somos una iglesia muy rica, aunque a lo mejor alguien lo pueda ver como, pues si no tienen instalaciones, ¿no? Pero en eso no está la presencia del Señor. Pero sí llamaba mi atención como la versión decía, no me amas a mí ni se aman entre ustedes. Anteriormente, la iglesia del parque era una iglesia que recuerdo mucho, eh, además de que te recibían sonriendo, la hermandad se sentía como un poquito más, ¿cómo decirlo? No sé si despierta. Actualmente habemos quienes no nos movemos del lugar y no vamos a saludar hacia atrás y los de atrás no vienen hacia adelante y viceversa, nos quedamos como estancados con los hermanos que ya conocemos o con los que platicamos. Y es parte del amor en el que te interesas por el otro hermano, saber cómo está, más allá de saludarlo, ¿sabes? Es interesarte por el hermano o la hermana. Y por eso me dolía, porque cuando el versículo dice, no se aman entre ustedes, eh, es estar en el Señor. Decías ahorita, podemos tener muchos afanes cuando alguna vez el Señor nos ha tocado estar ocupados en varios servicios. Es tanta la presión de, híjole, la actividad de los niños, que llegue temprano al baño, me toca danzar, que no se me ha olvidado nada. Decías algo muy cierto, llegamos ya sin orar. Yo recuerdo muy seguido la hermana Mariel llega, dobla rodillas y se pone a orar antes de ir a saludar. Y alguna vez teníamos algunos por esa forma de llegar a la congregación, ¿no? De doblar rodillas y ponerte a orar antes de cualquier otra cosa. Y viene siendo como un amor completo en el que a veces, pues, estar afanados en el servicio, no estamos ahí con Él. Vas a servirle a Él,
pero no estamos con Él, ¿no? Porque aún estamos preocupados en, híjole, que me vayan a alcanzar las hojas para los niños. Y Dios se glorifica cuando no te alcanzan las hojas para los niños, porque era la forma en la que Dios quería glorificarse, ¿no? Pero yo creo que es una exhortación para todos y considerar el amor entre hermanos, el verdadero amor entre hermanos. Y por otro, lo que decía en el Salmo, y gracias por compartirlo, conversa conmigo, está conmigo, que nuestra oración no sea de rutina, ¿no? Esos 5 puntos en los que damos gracias, te pones a cuentas, pones la necesidad de alguien más, la tuya, en nombre de Jesús, amén. Aún la oración puede ser algo de rutina, que hemos dejado de hacerlo con la guianza del Espíritu Santo para que fluya y dejes que se mueva como Él quiera. Entonces creo que es un todo respecto a esa iglesia y también el otro comentario era de esa iglesia, llamaba mucho mi atención el árbol de la vida. En el versículo 22 yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y estos frutos cuáles son? Porque son 12 y dice que va a haber un fruto diferente por cada mes. Y yo decía, a ver, espérate, el único fruto que se menciona al principio es manzana, entonces pueden ser frutos así, naturales, ¿no? Limones, duraznos, como comentabas hace rato. Me quedaba intrigada y le decía, Señor, gracias porque tengo esta hambre de decir, ¿y de qué será cada fruto, no? Y si te vas a Ezequiel, en Ezequiel habla de las aguas, ¿cómo se llaman? No recuerdo el título de Ezequiel, pero habla de cómo en esa visión le hace ver que conforme iba caminando, el agua le llegaba a los talones y luego a las rodillas y luego a los muslos, hasta que no podías, tenía que nadar por a través del río, pero le habla justamente de esos mismos frutos. Y cuando decías, hablabas de hace ratito del árbol de la vida, que, que justamente es vida, porque en el fruto hay salud. Hay un pie de página que decía, ¿por qué habrá en la vida eterna un árbol de la vida en donde haya frutos en las cuales sus hojas traigan sanidad, si se supone que en la vida eterna no habrá enfermedad? Y te deja así como la incógnita, ¿por qué? Y me hacía considerar el Señor que quizá esos frutos y esas hojas Dios las manda a la tierra actualmente, porque hay enfermedades que no tienen cura. Pero si Dios tiene un árbol en donde en las hojas hay sanidad de las naciones, es para muchas cosas que el Señor tiene como escondidas, ¿no? Pero eso me emociona mucho saber de qué van a ser los frutos. Y gloria a Dios, yo creo que cuando lleguemos al capítulo 22 nos va a estar mostrando un poco más, pero yo le doy muchas gracias al Señor porque justamente vas adentrándote y el Señor te va dejando picada, ¿no? Y es como quédate picado, pero no lo dejes como, bueno, hasta que el profesor nos lo enseñe. No, eh, pregúntale al Señor. Nos lo han invitado, ¿no? En otras ocasiones. Pregúntale tú al Señor, como dice su palabra, Él tiene cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero las va a dar a conocer siempre que tengamos el corazón dispuesto y que le digamos, Señor, enséñame, yo también quiero aprender. Y yo le doy gracias a Dios porque seguimos aprendiendo ahora de otra forma con respecto a las iglesias. Gracias a Dios. Gloria a Dios, sí, exactamente, Jackie. Ya llegaremos a esa parte de los 12 frutos, de las naciones. Toda esa parte es maravillosa. Y por eso me gusta como adelantarte un poquito del otro tema, porque que sientas ese deseo de escudriñar tú. Yo no sé si te acuerdas de los 4 tipos de estudio del Pardés y los hemos ido estudiando. Yo no te los he recordado, pero estamos viendo el Pesach, estamos viendo el Remex, estamos viendo el Drash y parte de lo profundo, porque hay cosas muy, muy ocultas, ¿no? Y les dicen Deuteronomio que las cosas secretas son del Señor y algunas van a ser reveladas, ¿no? Pero los hemos ido trabajando, hermanas. Tú no te has dado a lo mejor cuenta, pero los hemos ido trabajando y al final te vas a dar cuenta cómo los 4 los hemos ido escudriñando. Entonces, pues bueno, hermanas, ¿alguien más que quiera participar? ¿O damos gracias? Creo que nadie más quiere participar. Para la otra voy a preguntar a las hermanas que no participan. Vamos entonces a dar gracias, hermanas. Seguimos con la iglesia de Esmirna. Hay mucha tela de dónde cortar de Esmirna. De hecho, de Éfeso, hermanas, esta parte del árbol de la vida todavía no se termina porque
nos falta ver el Apocalipsis 22, esta parte que dice, o sea, se queda como a la mitad, por así decirlo, ya lo iremos descubriendo. Y vamos a seguir trabajando sobre Esmirna, que hay mucho, mucho, mucho de dónde cortar, hermanas, mucha bendición, mucha palabra que yo me quedé, wow, no lo había visto desde este punto. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello y nada más. Vamos entonces a dar gracias, hermanas, ¿sale? Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque vamos ya en parte de las iglesias, Señor, donde tú nos muestras en qué estamos mal, no solo como iglesia en general, sino también individualmente. Señor, igual que hace 8 días nos ponemos a cuentas, Padre, porque hemos dejado nuestro primer amor. Nos afanamos a lo mejor en el trabajo, nos afanamos en la escuela, nos afanamos con la familia, con los hijos, nos afanamos con muchas cosas que tenemos que hacer día a día. Pero al final de cuentas, todo es parte de ti, porque todo proviene de ti. Todo nos lo das y también nos lo quitas. Señor, perdónenos, Señor, si hemos dejado ese primer amor y ese primer amor eres tú. Señor, perdónenos porque tal vez nos hemos más afanados en perfeccionar algún servicio que en perfeccionar nuestra relación contigo. Señor Jesús, ayúdenos, Señor, a seguir teniendo una relación contigo. Las obras son buenas y agradables para ti, pero no te salvan. La salvación es por gracia. El arduo trabajo, Señor, a ti te agrada, porque tú conoces que lo hacemos por amor de tu nombre, como se lo decías a Éfeso. Pero tampoco nos va a llevar a ese primer amor que eres tú, Señor. Señor Jesús, permítenos conversar más contigo. Darnos ese tiempo, Señor, de olvidarnos de todo y entrar a nuestro cuarto de oración o cuando estemos solos, Señor, y empezar a conversar contigo, Señor. Ayúdenos, Señor, a ver tu gloria, a contemplar tu gloria, Señor, individualmente. En iglesia a veces es muy fácil porque todos lo hacemos conjuntamente. Pero a veces individualmente se nos olvida el conversar contigo, el preguntarte, el decirte que te amamos, que te necesitamos, Señor, pero hacerlo conversando, como conversamos como con cualquier individuo, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener esa relación, a no perderla, Señor. Tú nos dices en esta noche que reconoces todo lo que hacemos, pero que volvamos a ver de dónde hemos caído y nos arrepentamos. Que tengamos ese arrepentimiento, Señor, y que volvamos a ese primer amor. Y ese primer amor eres tú, Señor Jesús. Eres tú. Y así como le decías a Esmirna, te consideras pobre, pero no eres pobre. Teniéndome a mí, eres rico. Señor, podemos tener enfermedad, podemos tener falta de trabajo, podemos tener escasez, podemos tener muchas deficiencias, pero te tenemos a ti, Señor. Y ese es el regalo más precioso que nos han dado. A ti, que te has dado, Señor. Gracias, Señor, porque a veces nos dejamos guiar por lo que viene, ¿no? Por las promesas, pero teniéndote a ti, Señor, tenemos paz, tenemos amor, tenemos todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por llegar a nuestra vida. Señor, ayúdanos. Señor, si nos está pasando o nos va a pasar como esta iglesia de Esmirna, que tengamos tribulación, que tengamos que pasar por desierto o por cárcel. Ayúdanos a aguantar, ayúdanos a tolerar, ayúdanos a soportar, Señor. Ayúdenos, Señor. No es fácil decirlo cuando se está en el proceso del dolor. Pero si a ti te place, Señor, ayúdanos a tener la fe, esa fe por identidad, no por intimidad, no por conocimiento, sino por identidad. Ayúdenos, Señor Jesús. Sigue hablándonos a través de la iglesia de Esmirna, ya nos hablaste a través de la iglesia de Éfeso. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables a través de la iglesia de Esmirna y que nos permita, Señor, ser ese perfume aromático como esa mirra. Que cada que estemos delante de tu presencia, suba esa oración con ese incienso, Señor,
con ese olor, Señor, con ese perfume aromático de santidad, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por recordarnos, por exhortarnos, Señor, por mostrarnos, porque aunque nos exhortes, dentro de la exhortación va el consejo y la recompensa. Queremos conocer ese árbol de la vida y también, Señor, queremos esa corona de vida. Ayúdenos a no estar en pecado, porque el pecado es muerte, Padre. Ayúdenos, Señor. Muchísimas gracias. Pongo en tus manos el servicio de mañana del hospital. Prepara a quien ha de compartir. Prepara a mis hermanos con lo que vayan a llevar. Señor, que se dispongan desde antes, Señor, para que no les gane el tiempo. Señor, provéete de tus siervos, Señor. Y sobre todo, prepara el corazón de cada persona a la que va a ser llevada el alimento espiritual y después el alimento físico. Prepara, Señor, a cada persona que está fuera del hospital. Tú ya sabes quiénes son, quiénes van a estar. Señor, prepáranos, Señor. Prepáranos a todos conjuntamente, Señor, a que la palabra se dé conforme a tu voluntad, Señor, y que tu Espíritu Santo esté ahí morando, Padre. Lo más importante no son las tortas, no son las aguas, Señor. Lo más importante es ese plan de salvación, Señor. Ya lo hemos visto, Padre. Y te pedimos también por el domingo, prepara a los servidores que desde que llegan temprano, Señor, renuévale las fuerzas como el búfalo, como el águila, Señor, y permite que todos lleguemos a servir sin antes, Señor, haber conversado contigo, sin antes ponernos a cuentas contigo y poder llegar a tu servicio, Padre. Te damos muchas gracias. Toma control de mis hermanas, de sus enfermedades, de sus padecimientos, de sus dolores, de sus situaciones complejas, Señor, de sus hijos, de sus esposos, Señor, de sus familiares. Toma control de todo, Padre. Exponemos delante de ti cada situación, Señor, y hazte cargo de ellas. Muchísimas gracias. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanas, estamos despedidas. Muchas gracias. Mañana las que vayamos a ir al hospital ya nos vemos, y las que no, nos apoyan con sus oraciones, hermanas. Cenen muy rico, descansen, y si no, nos vemos el domingo. Primero Dios. Bye. Hasta mañana. Buenas noches, bye.